8 de la mañana, 46 minutos, les decíamos más temprano que bueno, ya comienzan a conocerse muchas repercusiones de lo que será el pre-referéndum que propone derogar la ley integral para personas trans. Uno de los colectivos que alzó su voz en las últimas horas tiene que ver con médicos de familia que públicamente han manifestado estar en contra de lo que consideran es una campaña de desinformación sobre el contenido de la ley integral para personas trans. Para conocer, a ver, esta posición, cuál es la desinformación en la que se está incurriendo, vamos a recibir al doctor Daniel Márquez, integrante de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto de tenerlo nuevamente. Un placer estar con ustedes nuevamente. Bienvenido. Bueno, en este caso abordando esta novedad, si se quiere, la posición por parte de profesionales que, bueno, entienden que de alguna manera se está incurriendo en una desinformación, evidentemente con fines de tratar de conseguir arriar votos para la derogación de la ley. ¿En qué ha consistido específicamente? ¿Qué información le ha llegado a la población que no es real? Bueno, en primera instancia creo que esto se enmarca en un contexto de gravedad porque esa desinformación atenta contra la salud de las personas. Eso es lo grave. Veamos que poder acceder a la salud, una de sus principales características es tener información. Si tengo información falsa, no voy a poder acceder a la información. Y esa información falsa que ha circulado tiene que ver justamente con cosas alejadas de la realidad. Ni que plantea la ley, ni que estemos haciendo quienes trabajamos en esto hace muchos años, como es, por ejemplo, la hormonización en niños y niñas. Es algo en que se ha basado esta campaña y que es totalmente falso. Lo mismo que las cirugías en menores. En todos estos años, particularmente, yo me dedico a acompañar los procesos de las personas trans y sus familias. En muy pocos casos las familias acompañan, pero en los casos que existen, acompaño ese proceso. En ninguno de estos años nunca hormonizamos un niño o una niña, ni con consentimiento ni sin consentimiento de sus padres. La ley, además, ¿qué prevé concretamente con respecto a ese punto? Bien, la ley prevé explícitamente que se debe tener mayoría de edad para las cirugías de readecuación corporal genital y, como en cualquier otro procedimiento de salud, se va a tener en cuenta la madurez de la persona a la hora de indicarle un tratamiento. Acá es importante aclarar que son procedimientos que tienen indicaciones específicas. A veces yo lo planteo en términos inclusive jocosos, porque esto ha llegado al punto de la irracionalidad, ¿no? Pareciera que se plantea que los menores van a poder ir a un hospital y decir, hola, quiero hormonizarme, y un médico que tiene el deber ético de saber, digamos, evaluar que esa persona tiene la madurez para tomar la decisión, le va a decir, cómo no, pasa por acá, como si fuera un supermercado. Entonces aquí creo que no solo se está faltando a la verdad y atentando contra la salud de las personas, sino también se está atentando contra nuestra profesión. ¿Cuál creen que es el objetivo de todo esto? Finalmente que salga el pre-referéndum, ¿no? Pero ¿por qué ustedes califican de poca información? ¿Qué intencionalidad ven desde la parte que maneja esa información que no es cierta según ustedes? Yo creo que podemos sacar varias conjeturas, pero lo que me corresponde a mí es decir que toda esta información está alejada del saber científico, ¿sí? Y del saber médico. No sé cuáles serán los intereses que lo mueven, pero nosotros, los médicos, tenemos el deber de salir a la cancha cuando vemos que se atenta contra la salud de la población. Esto fue algo que desde la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria, también desde el Sindicato Médico del Uruguay, que se pronunció posterior, fuimos muy enfáticos. Creo que solo recordar algunas cosas dan prueba del odio y la discriminación que sufre esta población. Recordemos ahora, cuando venía en camino para acá, para el estudio, veía que se está investigando un asesino serial de personas trans, por ejemplo. Podemos recordar que esta población vive 35 años aproximadamente. Podemos recordar que por su poco acceso a los servicios de salud tienen que acceder a tratamientos clandestinos, la carga de enfermedad que tienen, los años de vida potencialmente perdidos, y podría seguir enumerando así más cosas como para que este colectivo que promueve el
prereferéndum todavía les inserte más odio y más discriminación. Márquez, concretamente, ¿es de quienes encabezan el prereferéndum que surge esa campaña de desinformación o es una campaña de desinformación en redes anónima? ¿O ustedes responsabilizan directamente a las personas que están encabezando el movimiento? Creo que en el marco de la campaña es bien específico cuál ha sido la estrategia. Digamos, yo que acompaño las trayectorias, veo a las personas y también me informo a través de los medios que aquí el sustento es la desinformación, desde todo punto de vista y de todos los actores. Es bien claro esto que se dice de vincular las niñeces sin consentimiento de los padres, cuando se habla de la patria potestad, cuando se mezclan temas, cuando se pone muchas veces lo he percibido, no directamente de quien encabeza la campaña, pero sí del entorno, vincular los temas de salud a la religión. Acá, independientemente de la religión de cada uno de nosotros, tenemos que priorizar la salud de las personas. Salió una carta publicada por el cardenal Daniel Sturla hace pocas horas, donde, digamos, aclara un poco la posición de la Iglesia Católica sobre el tema en cuanto a dejar, obviamente, en libertad a las personas que entiendan a su real saber o entender lo que deben hacer el domingo 4 de agosto y de hecho, digamos, ampara un poco la tema, que por acá la carta de Sturla, que habla de no a la discriminación, sí al respeto. De hecho, habla de que la realidad de las personas trans ha sido históricamente de los grupos más discriminados por su condición, que genera un gran dolor. ¿Cómo interpretaron esta carta de Sturla? Y yo creo que va en sintonía de los diferentes actores que se han expresado. Yo creo que básicamente este colectivo, este pequeño colectivo que promueve derogar la ley trans, cada vez queda más aislado porque cada vez, tanto de las diferentes voces, pero también de la voz científica, que es la que, desde la ciencia y del Sindicato Médico del Uruguay y las sociedades científicas que la integran, cada vez nos estamos expresando más de que ya llega un punto que empieza a ser evidente que si no existen acciones afirmativas para esta población, se van a seguir muriendo a más de la mitad de la edad que se muere la población. ¿Por qué mueren tan jóvenes las personas trans? ¿Por qué ese umbral de los 35 o 37 años en la expectativa de vida? Bien. ¿Cuáles son las circunstancias que llevan a que una persona trans tenga una expectativa de vida de 35 o 37 años? Bien. Yo siempre digo que el principal efector de esa edad es el odio y la discriminación. Y de ahí podemos desprender muchas cosas. Por ejemplo, las expulsiones. Tienen muchas expulsiones. Primariamente expulsiones del núcleo familiar. Hay algunas familias que por suerte este último tiempo hemos visto que acompañan este proceso, pero no es la norma. La mayoría de las personas son expulsadas a edades muy tempranas. No tienen acceso a lo laboral. Si nosotros vemos, ahora empiezan a verse pequeñas muestras de personas trabajando en ámbitos formales, pero básicamente están destinadas al trabajo informal. También el sistema educativo. Las personas son expulsadas del sistema educativo básicamente por no poder ser contempladas en su identidad. Y luego la carga de enfermedad que tienen. Por ejemplo, hay un mercado clandestino en Uruguay que es inmenso y que no es explícito porque básicamente estas personas pareciera que se les sigue promocionando el odio y la discriminación y nadie las protege. Pero el mercado clandestino hace que estas personas accedan a hormonas a dosis muy elevadas, sin ninguna indicación médica, e inclusive a inyección de silicona industrial. Las mujeres trans tienen acceso a inyección de silicona industrial en pectorales, glúteos, cara, que lo que hace es que tengan infección, sepsis, CTI y muerte. ¿Sí? Ese es el trayecto de lo que ocurre. En el caso de que esas personas se salven, luego viven con discapacidad porque esa silicona, por ejemplo, migra a diferentes partes del cuerpo. Pero la principal causa de muerte, digo, porque en la enumeración que estaba haciendo recién, doctor, había muchos aspectos psicológicos que me podían hacer suponer que la causa también podía ser el suicidio. También el suicidio, también, ahora esto que le comentaba, hubo una serie de años, 2 años consecutivos, que murieron asesinadas 7 personas trans. Y esos crímenes tampoco fueron aclarados, porque tampoco hay una familia de contenga, porque tampoco... Entonces, es suicidio, es homicidio, es la expulsión de todos los sistemas, es un acúmulo de cosas que si con esto no queda evidente que no podemos seguir más como sociedad propiciando el odio y la discriminación y que tenemos la obligación de marcar cuando un colectivo
promueve el odio y la discriminación, porque ahí se atenta contra la salud y es la obligación de nosotros defender la salud de las personas. Doctora, a mí me gustaría aclarar unos puntos para personas que quizás no están parados en ninguno de los dos extremos, digamos, y que les da dudas esto de la ley trans y todo eso. La ley y el trabajo que ustedes hacen concretamente, ¿promueve o incita de alguna manera a una libertad que podría hacer confundir a algún niño, niña, adolescente cuando está conformando su identidad sexual? Bueno, hay una Eso cosa... creo que es una gran pregunta que muchas personas se Muchas personas hacen, ¿no? tienen. Yo creo que a la libertad nunca podemos ponerle un contenido negativo. Por ejemplo, acá lo pongo en términos contrarios. Nosotros cuando una persona tiene su identidad que difiere a su sexo biológico, lo principal que hacemos es acompañar esa trayectoria. La expulsión justamente es lo que hace que las personas terminen en un intento de autoeliminación. Entonces, ni nosotros promovemos que las personas, promovemos ninguna identidad de las personas en ninguno de los ámbitos. Ni nosotros, ni ninguna de las personas que trabajan o colectivos que trabajan acompañando esas trayectorias. Pero sí siempre hay que acompañar y no expulsar. Así que no se promueve, ni la ley lo promueve, ni ninguno de los colectivos. Simplemente acompañamos las decisiones de las personas. ¿Y por qué hablamos de una perspectiva de salud cuando, por ejemplo, si una mujer quiere hacerse una prótesis mamaria para verse más linda o más de acuerdo a su identidad o, bueno, no sé, psicológicamente cómo denominarlo, también corre por su cuenta, digamos? ¿Por qué el sistema de salud debería proteger a personas que, bueno, necesitan hacer un cambio o deciden hacerlo? Que ahí también podemos discutirlo si es una decisión, una elección o algo que ya viene, ¿no? Sí, creo que tenemos aquí que tener en cuenta muchas variables, ¿verdad? Justamente contraponerlo con ese ejemplo es no tener en cuenta que hay una identidad que atraviesa a las personas, ¿sí? Que tiene que ver con la identidad de género, ¿sí? Las prótesis mamarias son algo puntual, que es parte de la persona, pero la identidad de género atraviesa a la persona en todo lo que tiene que ver con su cotidianidad, con su vida diaria, ¿sí? Alguien decía también en esto de la campaña, que a mí me llamaba mucho la atención, esto de que las personas finalmente se iban a hacer pasar por ser personas trans para poder... Y se les puedo asegurar, nadie elegiría ser golpeada, como hemos visto en los casos que ocurre por la calle, es decir, insultada, ser odiada y ser víctima de estos colectivos antiderechos que lo que hacen es justamente esto, atentar contra los derechos y la salud de las personas. Claro, también habla de un tema de desinformación, más allá de lo que ustedes atribuyen a lo que es la campaña en sí, tratando de desviar un poco la atención, como están mencionando ustedes, lo que está diciendo ahora y lo que decía el comunicado. Un tema de desinformación general. Yo creo que hay artículos de la ley que son claros. O sea, clarísimo. Cuando habla de que, digamos, no se podrá hacer una intervención quirúrgica sin la autorización o la anuencia de los representantes legales o de los padres y que será de precepto. Exacto. Eso es claro que ahí dice claramente la ley que tiene que ser el padre o la madre o el responsable legal quien lo autorice y punto. Digo, que será de precepto quiere decir claramente que alguien superior sobre esa persona menor de edad es la que tiene que decidir. En eso es el padre, punto, o la madre. Sí. Digo, pero esto habla de que si la población en general leyera la ley... Sí, a mí no me queda otra que pensar que se está subestimando a la población cuando algo que es tan claro como lo que leíste, por el otro lado se dice que no es así. Una de las primeras... Para el cambio de sexo habla claramente que tiene que ser un juez en última instancia que lo autorice, es decir, se tiene que transitar todo un camino. Pero digo, lo que quiero decir es, más allá de que se pueda atribuir una campaña de información falsa, la población en general va a la ley, lee y toma sus conclusiones a la hora de decidir si va o no va el domingo 4 de agosto. Una de las primeras noticias que vi en esta alianza de los medios de comunicación, la sociedad civil y la academia, que lo que hacen es, bueno, verificar si las noticias son falsas o no. Lo primero fue una información de Facebook sobre este tema. Sobre este tema. Entonces, cuando algo tan contundente como la sociedad civil, la academia y los medios que verifican noticias si son falsas o no, la primera justamente tiene que ver con esta campaña de desinformación, creo que ya está a la vista de todos que hay otros intereses alejados al saber científico para que estas personas no puedan vivir ni tener los derechos como tenemos cada uno de nosotros. Con respecto específicamente al tema y que nos ocupó ahora, que es el de la desinformación. Hay muchas mentiras, de hecho hay más de un medio. Yo ahora estaba mirando hace algunos minutos alguna publicación de La República en ese sentido, directamente titulando las mentiras y allí enumerando las diferentes
fake news podríamos llamar, o campañas que se han instalado. Con respecto al tema de las edades, hay algo con respecto igualmente a la autonomía progresiva que puede ser que sea lo que se haya tomado o utilizado para, de una media verdad, terminar diciendo una gran mentira. Eso sí me gustaría explicarlo exactamente, porque es decir, no es lo mismo aparentemente, no sé si queda abierto o no en la ley, pero no es lo mismo un niño de 8, de 13, de 14 o de 16 años, y allí hay una diferencia en lo conceptual que nos podría ayudar a entender de qué se agarraron quienes en definitiva desvirtuaron esto de la autonomía progresiva. Sí, los niños, las niñas y los adolescentes son especialmente protegidos en la ley. Entonces también eso a uno le genera una impotencia, ¿no? Porque uno empieza a pensar cómo cuando se pensó específicamente en proteger las niñeces y las adolescencias, se toma justamente ese punto para hacer campaña en contra. En todos los procesos de salud, cuando nosotros en nuestros consultorios recibimos a un adolescente, siempre tenemos en cuenta el bien mayor de esa persona, ¿sí? Y siempre tenemos en cuenta la negociación con los familiares, ¿sí? Y es muy clara la normativa y es muy clara la formación que tenemos los médicos para saber y evaluar si esa persona tiene la autonomía para tomar decisiones. Claramente, y acá lo pongo siempre en ejemplos que queden bien explícitos, un niño o una niña de 8 años no tiene los procesos madurativos para tomar ninguna decisión totalmente aislado o aislada de su salud, ¿sí? Entonces, pero un joven de 16 o 17 años puede tener ya un proceso de vida que lo lleva a decir, yo siento algo desde hace X cantidad de tiempo. Y les voy a poner este ejemplo. Viene un adolescente de 17 años a mi consulta y me dice, quiero tomar anticonceptivos. Y yo le tengo que decir, no, vení con tu madre. Es algo que es evidente, que no ocurre en ningún consultorio, en ningún lado. Entonces, eso claramente es una indicación que es un tratamiento hormonal, ¿sí? Que son anticonceptivos que se le hacen a las personas y que no se le busca el consentimiento de sus padres para eso porque la persona tiene autonomía para tomar la decisión, ¿sí? Ahora, si hablamos de un niño o una niña, ni que hablar que primero, desde el punto de vista hasta racional y hasta de lógica, no hormonizaríamos a niños o niñas porque todavía faltan procesos madurativos mentales, pero también madurativos biológicos. Pero hoy por hoy, desde el punto de vista legal y antes, digamos, de la ley trans, si yo tengo un hijo o hija adolescente que hace tiempo viene padeciendo este conflicto y tiene una consulta médica y en la consulta médica queda claro que tiene decidido algo, ¿existe la posibilidad de hormonizar? En un niño de edad pequeña, no. Siempre nosotros aconsejamos que eso sea después de la adolescencia, eso es sumamente importante, porque también ahí hay procesos madurativos que son importantes en las personas. Yo creo que aquí lo que se está desconociendo es la norma y el derecho internacional a lo cual Uruguay adhiere y que ninguno de nosotros tendría que existir algún colega fuera de sus cabales para pensar en una hormonización o cirugía en un niño o una niña. Yo creo que aquí justamente se erró muchísimo, se equivocaron muchísimo por varias cosas, porque se subestimaron a la población, porque propagaron el odio y la discriminación en el colectivo más vulnerado de todos los colectivos, ¿sí? Y eso me consta, hace años que trabajo con poblaciones vulneradas y este colectivo está muy vulnerado, y porque sobre todo se basaron justamente en una campaña que no tiene ni siquiera lógica. Así que lo que hacemos es decirle a las señoras que están en sus casas, a las personas que están viendo este programa, que justamente estas personas lo que necesitan es acompañamiento, amor y que sean entendidas de una vez por todas y que no sigan muriendo a edades tan jóvenes. Y que la ley dé un marco a las personas que están, digamos, en esa situación. No obliga a quienes no desean o no lo sienten a no ser quienes son, ¿no? Para redondear la información hay que decir que habrá pre-referéndum el 4 de agosto por la denominada ley trans porque se recolectaron 70.000 firmas que se presentaron ante la Corte Electoral, lo que activó el mecanismo de pre-referéndum que necesita 650.000 adherentes que vayan ese domingo, el 4 de agosto, a votar para activar el mecanismo de referéndum y ahí sí será sí o no a la ley trans. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Un placer haberlo tenido nuevamente en la mañana de Arriba Gente. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Hemos estado dialogando con el doctor Daniel Márquez, integrante de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria.